Se acerca una conmemoración histórica para el país. Este 2023 se cumplen 110 años de honrar el Día Internacional de la Clase Trabajadora en Costa Rica. En ANEP nos dimos a la tarea de consultar a varios expertos cuáles son esos aspectos medulares económicos que debe de contener la agenda de las organizaciones sindicales. Y esto fue lo que nos dijeron. Nuestra sociedad y nuestra economía no puede depender de salarios bajos o de trabajadores en una condición precaria en su calidad del empleo para competir en un mundo global. Y me parece que pretender ahora sacar a los trabajadores de las grandes negociaciones país o sacar a los trabajadores de las discusiones de carácter público no ayuda en ese proceso. Por supuesto que la defensa de un salario decente y de un trabajo digno debe ser el principal, la principal misión que tiene el mundo sindical y en general las organizaciones sociales. Yo lo que creo es que los sindicatos tienen que hacer un esfuerzo muy grande para convertirse como en voceros de una población que está muy marginada y que no tiene ninguna voz. Digamos, la gente desesperada por un empleo, que yo conozco personas así, la gente que vive en situaciones de pobreza, de penuria permanente. Ahora que estoy haciendo las vueltas para la jubilación, me estoy dando cuenta, por ejemplo, la situación de mucha gente en el sistema, en el IBM de la Caja, no estoy hablando de otro sistema de pensiones, personas en una situación de muchísima vulnerabilidad, que reciben unas pensiones miserables, que además la Caja los trata como si estuvieran pidiendo, como si estuvieran rogando caridad, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que enfocarse mucho en eso, en el tema de la agricultura. Son muchos centenares de miles de personas sin empleo, personas en la informalidad laboral. Incluso hemos venido viendo un fenómeno muy claro que la gente abandona el mercado laboral, o sea, la gente deja de buscar empleo y deja de buscar empleo por el nivel de frustración, de furia, de desesperación que tienen. Ya la gente desiste de buscar empleo, sobre todo mujeres, pero también muchos hombres. El problema más grave que está viviendo Costa Rica hoy en día es el problema de la pésima distribución de la riqueza que se genera en este país. Es cada vez más la concentración del ingreso que se está generando, y entonces a los trabajadores les ha ido disminuyendo el poder adquisitivo, el salario a nivel general, y esto sí que afecta a los trabajadores para tener un nivel de vida digna, a la economía, porque si la gente no tiene poder adquisitivo suficiente, entonces los mercados no venden. Y entonces si los mercados no venden, entonces las empresas no contratan empleos y no contratan insumos, y entonces se da un proceso de bajo crecimiento económico. Y si hay bajo crecimiento económico, entonces los ingresos que recauda el gobierno por impuestos es raquítico, y entonces no tenemos dinero para financiar los programas sociales, financiar la infraestructura, financiar la educación y financiar la salud. Los problemas graves del empleo son la manifestación más clara de las grandes falencias estructurales del modelo económico. Pero el deterioro del empleo tiene muchas otras implicaciones. Por ejemplo, tiene implicaciones en el ámbito fiscal. Si hay mucha gente sin trabajo que se ve obligada a restringir mucho su consumo, eso al final repercute en menos ingresos para el gobierno y hace más difícil poder resolver el problema fiscal. Pero además, yo considero que es innegable que la grave situación del empleo está repercutiendo en los problemas de inseguridad, de criminalidad, de violencia. Y una forma de entenderlo mejor esta idea es
viendo que en la población más joven las tasas de desempleo son muchísimo más altas. En la población más joven tenemos índices de desempleo escandalosamente altos. Y al mismo tiempo estamos teniendo problemas educativos muy serios. O sea, a nuestra juventud ni le damos oportunidades educativas buenas, ni le damos oportunidades laborales buenas. ¿Qué significa eso? Que le estamos poniendo en bandeja de plata, envueltos en papel de regalo, al narcotráfico, le estamos poniendo a su disposición a nuestra juventud. Estamos entregándole nuestra juventud al narcotráfico, a las mafias del narco, y lo estamos viendo en lo que está pasando con esta cantidad creciente de asesinatos. La precarización del trabajo en Costa Rica es algo que hay que ponerle cuidado. Uno, hay que poner el asunto en perspectiva. Mi generación, cuando empezamos a trabajar, el ingreso nos permitía independizarnos de nuestras familias y tener una vida independiente cuando éramos jóvenes. Y podíamos pensar a los 22, 23 años en conformar una familia y poder tener una vida digna. Podíamos comprar una vivienda. Hoy en día eso no es posible. Los ingresos que tienen los jóvenes, cuando tienen ingresos, son tan precarios que no les permiten a veces ni siquiera independizarse de los padres. Ese mismo problema de la precarización de salarios y del poder adquisitivo de la población en general, bueno, hace que, como decía antes, que la economía crezca poco, entonces que haya un montón de desempleo. Y el país se ha venido acostumbrando a que cifras por encima del 10% es un desempleo normal, y eso no es desempleo en un país que ni siquiera tiene seguros de desempleo. Hoy en día la ley de empleo público que se pasó es una vergüenza, va a destruir el sistema social que tiene Costa Rica. Yo siento, y voy a decir una palabra un poco dura, que estamos tratando de centroamericanizar a Costa Rica, y eso sí que es dañino. Y no es que quiero decir que Centroamérica ha ido muy mal, pero Centroamérica se fue por la vía de privilegiar sobre todo únicamente el crecimiento de la riqueza y no la distribución de la riqueza. Y eso sí que lo hizo bien Costa Rica en los años 40, 50, 60 y 70, y tenemos que retomarlo. Necesitamos regular todo tipo de plataforma tecnológica. No puede ser que nosotros tengamos la cantidad, por ejemplo, de muchachos o muchachas jóvenes que han perdido un pie montados en una moto, dando un servicio precario sin tener seguridad social, sin tener seguros, a plataformas tecnológicas que luego se esconden detrás, digamos, de una fuente externa o de una figura legal externa, y que no quieren hacer frente a un contrato laboral decente. Me parece que el país requiere regular ese tipo de servicios, y no es solo con una política macroeconómica de baja inflación o con un tipo de cambio, digamos, a la baja, como se puede mejorar la macroeconomía. El país necesita crecer en las áreas en donde tenemos potencial. El Estado necesita soltar las barreras de infraestructura. Se debe dejar de castigar al trabajador público echándole la culpa de lo que han hecho los políticos. Los trabajadores públicos son y vienen de familias decentes y aportan muchísimo valor público a su quehacer. Tenemos que honrar ese elemento como un elemento central. No podemos seguir haciéndoles más y más y más esfuerzo, apretándoles la faja a los salarios y a las condiciones de trabajo en el sector público y pretender tener políticas públicas de calidad. No, yo creía que las cosas iban a venir para mejor y mejor cada vez. Pero hay corrientes ideológicas que han venido afectando al mundo entero y han venido creando
esa división entre personas. Yo no me imaginaba cuando yo estaba en la escuela, el colegio y la universidad, en que íbamos a llegar a una separación social como la que hoy tenemos en Costa Rica. Yo estudiaba, el más rico del pueblo y el más pobre del pueblo, estudiábamos todos juntos en el mismo colegio, en la misma escuela, vivíamos en el mismo barrio, teníamos acceso a los mismos servicios de salud, etcétera. Comprábamos en las mismas partes. Hoy en día eso cambió. Hoy es una Costa Rica separada socialmente, donde un grupo más pudiente se educa de manera diferente y el más pobre tiene una educación de mucho menos calidad, donde el acceso a la salud la va a tener rápido el que puede pagar un hospital privado, donde se vive en barrios totalmente diferentes, donde hoy la exoneración de impuestos es principalmente para el que más produce y más riqueza genera, sí, la exoneración, pero para las pymes, al contrario, es el peso, y para las familias es el peso del financiamiento del Estado. Esa Costa Rica yo no me la imaginaba, pero tenemos que pelear. La vida es una lucha sin fin y tenemos que dar la pelea por revertir esto. Hay muchas cosas que han pasado, sobre todo nos hemos desviado en algunos temas en los últimos 25, 30 años. Hemos apostado por una sociedad más individualista, más basada en el mercado. Hemos deteriorado muchísimos de los valores y de los principios sobre los cuales construimos la Segunda República y un Estado social de derecho fuerte. Me parece que es hora de que retomemos ese camino, de que redefinamos algunos de los instrumentos, las instituciones por las cuales de alguna manera se pagó sangre en la segunda mitad, al final de la primera mitad del siglo pasado, y se hicieron grandes luchas para tener lo que hoy en día tenemos, pero hay que fortalecer la Caja Costarricense del Seguro Social, fortalecer instituciones como las instituciones dedicadas a la vivienda, que se han estado olvidando por parte de los últimos gobiernos, fortalecer la política productiva, que es un tema fundamental, las instituciones y las reglas que hay alrededor de este tema, y evitar caer en esta venta de espejos que hemos tenido en los últimos años, donde se nos dice que la apertura comercial unilateral o simplemente las reglas del mercado nos van a permitir vivir mejor. Lamentablemente, en muchos de los temas de política pública y en los temas de política social, este gobierno ya no solamente tiene un mensaje completamente opuesto al interés de los trabajadores y las trabajadoras, sino que además está sentando las bases para un deterioro a largo plazo de la calidad de vida y de las capacidades para tener una vida larga y buena, como dice Amartya Sen. Creo que los trabajadores no solo tenemos que defender estos temas, por ejemplo, la deuda de la caja está ahí y se paga, no es una deuda, digamos, ficticia, y el gobierno y el Estado costarricense debe hacer valer esos recursos para los hospitales, para las clínicas, para la atención de las filas que hoy en día están larguísimas en una serie de especialidades médicas. Yo creo fielmente que el país tiene que pasar esta página. Serán 2 o 3 años más con un gobierno completamente contrario, pero los números están ahí, las deudas están ahí y los costarricenses debemos organizarnos para que no nos vuelva a pasar lo que pasó en la última elección, donde lamentablemente tenemos un gobierno incompetente, un gobierno claramente opuesto a los trabajadores,
y no nos pueden seguir vendiendo espejos. En que el gobierno no haga lo necesario para poner en marcha políticas para creación de empleos. Porque hay que tener claro que toda esta cuestión fiscal, el abordaje que el gobierno hace de la cuestión fiscal, tiene un impacto sobre el empleo. De hecho, imposibilita que se pongan en marcha programas de política pública cuyo objetivo sea expresamente crear empleos, cuando hay tantísima gente en estado de desesperación por la carencia de un buen empleo. No solo ha faltado, sino que se han venido minando las políticas públicas que existían antes para la generación de riqueza y la distribución de riqueza. Antes teníamos sistemas que permitían que en la generación del ingreso hubiera una distribución justa. Por ejemplo, en el agro habían instituciones que funcionaban como el CNP, que se encargaba de que los precios de lo que recibían los productores fueran justos. Los programas sociales, por ejemplo, se han venido debilitando aceleradamente y no es culpa ni siquiera de quien tiene la presidencia de la República, sino que ahí tiene una asamblea legislativa que es de un corte concentrador de la riqueza, donde recortan los programas sociales. Es que los sindicatos tienen que ser capaces de hacer sentir a esa gente humilde que se siente completamente desamparada, que siente que no tiene apoyo de nadie y que no sabe cómo hacer, no sabe a qué recurrir, que esa gente sienta que los sindicatos son sus amigos y que lo apoyan y que están dispuestos a escucharlos y a darles el empujón y a hacer voz, a darles esa voz de las cuales esas personas hoy carecen. Yo creo que la democracia tiene que ser una democracia activa, no puede ser una democracia de salir a votar cada 4 años, sino que hoy en día que existen los mecanismos para que todos participemos, debemos utilizarlos. Y una de las formas es señalando en fechas como la del 1 de mayo cuáles son esas grandes falencias que tiene nuestra sociedad. Y es importante ver a la sociedad que se activa y que le dice a los que ostentan el poder político que tienen que ponerles cuidado durante todo el tiempo y no solamente en tiempos de elecciones. Hay formas de hacer y de comunicar las cosas. Claramente divide y vencerás, crea ficticios problemas, exabruptos, mensajes equivocados como los que hizo el señor presidente recientemente en el mensaje en Alajuela para la celebración de la gesta heroica de Juan Santamaría. Me parece que polarizar en este momento es un instrumento para debilitarnos. Al contrario, los trabajadores tenemos que estar unidos. Es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Podemos resolver nuestras diferencias. Hay distintas maneras de llegar al mismo objetivo y por eso hay siempre alguna diferencia u otra entre una organización, entre una persona u otra. Pero todos estamos unidos por la bandera tricolor. Y lo que nos interesa es el bienestar y es la posibilidad de heredarle a nuestros niños, a nuestros hijos, a lo más importante que tenemos en nuestra vida, que es nuestra familia, una Costa Rica próspera, una Costa Rica saludable, una Costa Rica donde se respeten los derechos laborales, una Costa Rica segura, una Costa Rica donde los trabajadores puedan construir, contribuir. Y si bien vamos a seguir saliendo a la calle, yo los invito a que salgamos a la calle con orgullo, con tranquilidad, con clara conciencia de que lo que estamos exigiendo es lo nuestro,